Muy bien, chicos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a escribir un texto argumentativo que nos ayude a explicar nuestras ideas. No te preocupes, iremos paso a paso. Nuestra meta, planificar la estructura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Primero, ¿qué es un texto argumentativo? ¿Te has preguntado? ¿Será sostener un tema para expresar mi opinión? Mm, vamos por ahí. Un texto argumentativo es un escrito que tiene como intención comunicativa de persuadir, convencer y provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. Además, son aquellos textos que exponen las ideas de un autor sobre un tema a través de argumentos. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se usa un texto argumentativo? Son preguntas que nos hacemos. ¿Para qué sirve? Justamente es para convencer, persuadir a los demás de unas ideas, de lo que tú quieres presentar, ¿no? Esa es la finalidad del texto argumentativo. Convencer, persuadir a los demás de esas ideas. ¿Y cuándo lo utilizo? Puede ser en un debate, en una carta, que puede ser dirigida para una persona llegada a ti, un familiar, un amigo, o a una autoridad. En ese caso, queremos, por ejemplo, enviarle a la ministra de la Mujer, enviarle al comisario, ¿no? Referente al respeto de tu espacio personal. Muy bien. Y la pregunta del millón, ¿qué es un argumento? Los argumentos son ideas que refuerzan una tesis. Los argumentos pueden tener validez propia por su grado de objetividad o fuerza persuasiva, ¿no? Por su manera de impactar al receptor, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Miren lo que dice la niña Marixa. Todos los niños y niñas debemos alimentarnos saludablemente, porque es necesario que comamos bien desde pequeños para crecer bien y para aprender mejor. Los nutricionistas y médicos recomiendan que durante la infancia se tenga un alto consumo de frutas y vegetales. Acá expuso, ¿no?, su idea mediante un argumento. Pero, ¿qué tiene este argumento para que podamos decir que es un texto argumentativo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo yo identifico ese argumento? Listo. Todo argumento tiene una afirmación y vamos a identificar cuál es la afirmación. Lo que está resaltado. Todos los niños y niñas debemos alimentarnos saludablemente. Ahí estamos afirmando algo, ¿no? Algo que sí es cierto, ¿no? Todos debemos alimentarnos saludablemente. Sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, hay que comer de forma muy nutritiva. Siguiente, la razón. ¿Por qué debes tú alimentarte saludablemente? Y acá está resaltado, porque es necesario que comamos bien desde pequeños para crecer bien y para aprender mejor.
Estamos dando ahí un porqué, un porqué. ¿Cuál sería la otra parte para poder decir que es algo verídico lo que se está diciendo? Y acá está, tenemos la evidencia, ¿no? Donde se dice, los nutricionistas y médicos recomiendan que durante la infancia se tenga un alto consumo de frutas y vegetales. Ahí está, esa es la evidencia, ahí está la evidencia, porque lo dicen los nutricionistas. Esta es mi cita textual, o sea, estoy mencionando algo que lo dijo otra persona, ¿no? Esta es mi cita textual, mi fuente, donde yo voy a poder respaldar lo que yo mencioné en un principio. Qué importante es tener en cuenta estas tres elementos, ¿no? Para poder argumentar, ¿no? Afirmación, razón, evidencia. Por ejemplo, siempre has escuchado a tu mamá decirte, mejor come una fruta en el lugar de ese caramelo porque la fruta es más saludable. Por ejemplo, una manzana tiene vitamina C y K, tiene mucha fibra. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, vamos a identificar cuál sería la afirmación, cuál sería la razón y cuál sería la evidencia. Repasemos. Muy bien. En esa situación, la afirmación sería, mejor come una fruta en lugar de caramelos. Ahí estoy afirmando algo. La razón, porque la fruta es más saludable. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, la manzana tiene vitamina C y K, además de fibra. Esto, por ejemplo, es una fuente de una investigación que se le hizo a esta fruta. Por eso es que nuestra fuente debe ser verídica, debe ser real, ¿no? Tiene que ser una evidencia. ¿Existen tipos de textos argumentativos? Sí, tenemos los periodísticos, los publicitarios, los orales, ¿no? Entre los periodísticos y publicitarios son los escritos. Están los ensayos, artículos, las cartas al director, columnas de opinión, editoriales, ¿no? Es la información que se da, pero siempre y cuando debe tener su evidencia, ¿no? Para poder sustentar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy planteando, lo que yo quiero decir, explicarle a los demás. El publicitario, ya lo hemos visto, por ejemplo, el afiche. El afiche, por ejemplo, es un texto argumentativo porque justamente nos quiere persuadir, convencer de comprar ese producto, convencer de poder trabajar para evitar la contaminación. Por ejemplo, de hacer de que nos protejamos del COVID. Y el oral, que se da, por ejemplo, en los debates y las tertulias, ¿no? Los debates ahora, por ejemplo, lo que se da en el Congreso, se ha debatido, por ejemplo, para darle el acto de confianza a los ministros, visto que se dio el día de hoy. Muy bien, un texto argumentativo escrito se debe seguir ciertos pasos. Primero, planificación, que es el planificar, escritura del primer borrador, ¿no? Para poder ver, chequear que la ortografía, la coherencia al momento de escribir, ¿no? El texto. Y la revisión. Listo. Entonces, como vamos a elaborar cartas argumentativas, hay que tener esos aspectos a considerar. Primero, el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este cambia según a quién o a quiénes nos dirigimos. Siguiente, existen diversos tipos de cartas según la intención con la que escribimos. Cartas formales, que son para una entidad o una persona pública, o cartas informales o personales, que son para los amigos, amigas o familiares. Muy bien, has podido recordar e identificar las partes, de las cartas, ¿no? Las características y los tipos de cartas, así como sus cambios en el tiempo.
Muy bien. Yo te he enviado al grupo de WhatsApp, te he enviado dos modelos de carta. Una familiar, o sea, una informal y una formal. Entonces vamos a analizarlo pregunta por pregunta. ¿Quién escribe la carta? ¿Será una carta personal o pública o a quién está dirigida? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Por qué habrán escrito la carta? ¿Cuál es la tesis? Porque todo texto argumentativo debe tener una tesis, o sea, una pregunta, una incógnita. Y hay que buscar los argumentos que sirven para sustentar esa tesis, esa pregunta, ¿no? Esa incógnita. Y justamente lo que vamos a analizar en nuestra clase del día de mañana. Muy bien, a planificar. Primero vamos a elegir el tipo de carta que tú deseas realizar. Tienes la carta personal, que va dirigida a alguien en específico de tu familia, amigo, amiga, o a quienes necesites fundamentarle por qué debes respetar tu espacio personal, ¿no? Y la carta pública, dirigida a tu comunidad, puede ser tu escuela, un profesor, director, familia o región, a lo que necesites fundamentar por qué se debe respetar el espacio personal y todos los niños y niñas y niñas. ¿Listo? Muy bien. ¿Para qué escribiré mi carta? ¿Para qué la voy a escribir? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? ¿Y qué lenguaje voy a emplear, no? Cuatro preguntas que nos debemos de hacer para poder planificar nuestra redacción de esa carta argumentativa. Y te invitamos a reflexionar, ¿no? Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal. Ten en cuenta las partes de la carta, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y si fuera necesario postdata. Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta, el tema y problema. La tesis o postura debe estar planteada con claridad. Los argumentos tienen que ser convincentes y responder al motivo de tu carta. Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras personas. Muy bien, la actividad de hoy, yo te he enviado, como te vuelvo a repetir, dos cartas, carta 1 y carta 2, y lo que vamos a hacer justamente es analizar. Vamos a responder esas preguntas. ¿Listo? Dice, ¿por qué la habrán escrito? Tanto en la carta 1 y en la carta 2. ¿Quién escribe la carta o a quién está dirigida? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es la tesis donde está escrita? ¿Y cuál es el argumento de la tesis de ambas cartas? Lo que vamos a hacer el día de hoy es identificar en esta primera parte de, de poder planificar una escritura de una carta argumentativa. ¿Listo? Y en la segunda dice, hay que revisar lo que has, justamente lo que tú has planificado, ¿no? Para poder elaborar tu carta formal, que lo haremos el día de mañana.